Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la UTN Facultad Regional Mendoza y del Cuarto Distrito por brindarnos este espacio para compartir lo que estamos haciendo desde la Subgerencia de Estudios Socioambientales de Vialidad Nacional. ATRA es un modelo de análisis de resiliencia de la red vial al cambio climático que acopla herramientas de análisis costo-beneficio. Bueno, las inundaciones son responsables de cerca de 22.5 billones de pérdidas económicas desde el año 1980 y forman casi el 58% de todas las pérdidas económicas ocasionadas por desastres naturales. Estas pérdidas se estima van a seguir incrementándose como causa del cambio climático, alcanzando hasta un 4.5 y 7% del PBI argentino, según estudios recientemente publicados de parte del Banco Mundial. ATRA fue un trabajo de consultoría desarrollado en el año 2016 por Oxford Infrastructure Analytics, una consultora inglesa, bajo financiamiento del Banco Mundial y del Fondo Global para la Reducción y Recuperación de Desastres. Actualmente se encuentra en fase de calibración, actualización y prueba en la Dirección Nacional de Vialidad. Los vacíos de información que intenta llenar ATRA son básicamente las interrupciones de la red vial causan grandes pérdidas económicas, pero no sabemos bien dónde están las mayores exposiciones a estas inundaciones a causa del cambio climático, y existe poca o nula evidencia de estudios previos sobre cómo estas fallas de la red impactan sobre la economía. Comprender estos fenómenos resulta clave para la planificación de una red vial en el marco de un desarrollo sostenible. ATRA es una herramienta principalmente orientada hacia la planificación de la red vial. ATRA básicamente busca conocer dónde invertir en adaptación al cambio climático y qué inversión aporta mayor beneficio respecto a sus costos. ¿Dónde se encuentran los puntos de la red vial expuestos a amenazas ahora y en el futuro? ¿Dónde ocurren los mayores impactos a escala nacional? ¿Cuáles son las intervenciones más robustas desde el análisis costo-beneficio? ¿Y dónde se encuentran y cuáles son los lugares prioritarios de intervención en función de los beneficios esperados por la implementación de estas medidas? Los objetivos básicamente del modelo son crear un modelo geoespacial multiescalar de flujo de red para representar la infraestructura de transporte, evaluar el potencial impacto económico de la disrupción de la red por desastres naturales, en este caso nos vamos a focalizar puntualmente en las inundaciones, y crear métricas de criticidad de la red para sistematizar este análisis de fallas. Desarrollar, por último, un proceso lógico para la priorización de estas medidas de adaptación al cambio climático. ATRA es un modelo que se nutre de distintos submodelos, podríamos decir. Es un sistema de sistemas, se llama este tipo de modelo complejo. Acá podemos ver, por ejemplo, en su primer modelo va a representar la amenaza, luego va a intersectar esta amenaza con la red geoespacial multiescalar de la cual hablaba recién, van a realizar un análisis de falla de las disrupciones del servicio, y va a estimar las pérdidas macroeconómicas comparándolas con los costos de adaptación. Estas van a ser las pérdidas económicas evitadas a futuro, o sea que van a constituir los beneficios. Esta es una breve representación, la idea no es detenernos acá, sino para que se pueda apreciar la complejidad del modelo y los diferentes submodelos que lo componen. Bueno, para representar y jerarquizar la red de transporte, ATRA va a tener en cuenta el tránsito medio diario anual en materia de toneladas de carga por día. ATRA va a considerar el transporte de carga multimodal, teniendo en cuenta el modo fluvial, marítimo, ferroviario y aéreo. Para el caso aéreo, puntualmente, por falta de datos, se utilizaron la cantidad de pasajeros. Va a considerar caminos de la red del orden nacional, provincial y rural, y no solo las rutas, sino también los puentes solo de la red nacional. ATRA en este momento define falla de la red como una porción o nodo de la red donde intersecta con una profundidad de inundación modelada hacia el año 2050 mayor a 50 centímetros. Actualmente este parámetro, este umbral de falla, está en fase de evaluación por los expertos de la Dirección Nacional de Vialidad para acercarse un poco más a la realidad de nuestra red. Bueno, para hablar un poco de la representación de la amenaza, quiero detenerme brevemente en el cambio climático. Se entiende como esta variación persistente del clima en periodos comparables y adicional a la variabilidad climática natural. Se debe principalmente al aumento de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero. Acá hay una breve representación esquemática de cómo la radiación infrarroja, que debería ser reflejada por la superficie terrestre, es retenida por la concentración atmosférica de estos gases. Aquí se puede ver cómo desde los niveles preindustriales hasta la actualidad se fueron incrementando, y su correlación también con el aumento de los niveles de los océanos, como para demostrar algún ejemplo de las consecuencias que tiene. Aquí hay un listado de los gases de efecto invernadero
y su equivalencia con el dióxido de carbono, que es quizás el más conocido por nosotros. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre tiene 23.900 veces más potencial de calentamiento atmosférico que el dióxido de carbono, y una vida de persistencia en la atmósfera de 3.200 veces más. ¿Qué son las trayectorias de concentraciones representativas? Son estimaciones, escenarios futuros que determinó el panel intergubernamental de cambio climático, que intentan predecir cómo se van a comportar estas concentraciones hacia el año 2100 bajo diferentes supuestos socioeconómicos. ATRA principalmente va a tomar en los escenarios de estas trazas el escenario 8.5, que es business as usual, es como si no implementáramos ninguna medida de mitigación adicional para mitigar esta concentración de gases de efecto invernadero, y el escenario 4.5, en el cual se plantea que estos esfuerzos de mitigación por la comunidad internacional producirá una baja en la concentración hacia el año 2040. Estas trazas fueron diseñadas en el 5º reporte del IPCC. Bueno, aquí también una breve representación de los diferentes impactos climáticos que puede producir el cambio climático. Bueno, estas trayectorias de concentraciones representativas sirvieron como input a 32 modelos climáticos globales, que también usó el IPCC en su 5º informe. Básicamente un modelo climático global, por las exposiciones que estuve viendo antes, creo que muchos de nosotros tenemos un poco en claro cómo funcionan. Es una discretización de la atmósfera, vertical y horizontal, que considera un conjunto de ecuaciones matemáticas para los diferentes componentes que inciden sobre el clima en la Tierra. Esta también es una breve representación de cómo funciona, y acá podemos ver cómo se consideran los gases de efecto invernadero en materia de forzante radiativo para estos modelos climáticos, ni cómo se acoplan las diferentes ecuaciones atmosféricas de océano y de continente. Acá de vuelta una representación de cómo evolucionan estos dos escenarios que considera ATRA. Bueno, la amenaza hidráulica básicamente va a estar modelada a través del modelo Fathom Global. Va a considerar un modelo de elevación digital que surge de la misión topográfica de la NASA SRTM, tiene una resolución espacial de 90 metros cuadrados, y también va a considerar mapas de cobertura de suelo. ATRA va a servirse de periodos de recurrencia para estos fenómenos de entre 5 a 1000 años, y va a considerar un horizonte temporal hacia el año 2050. Recordemos que estaba desarrollado en el año 2016. Bueno, este horizonte temporal también puede mantenerse actualizado. Sirviéndose del output de estos 32 modelos climáticos que comentaba, ATRA va a recrear diferentes escenarios de inundaciones. Estos 32 modelos climáticos que internalizan estas trayectorias de concentraciones representativas de gases de efecto invernadero van a arrojar una muestra estadística de un indicador de precipitaciones denominado 5RX Day, que son los 5 días de máxima precipitación al año. Acá está. Entonces, dentro de los escenarios que va a considerar climáticos ATRA, va a ser una línea de base donde se van a considerar las precipitaciones históricas del año 86 al 2005, un escenario de futuro medio, o futuro optimista podríamos decir, donde va a tomar el percentil 50 de los cambios modelados para el año 2050 de este indicador que mencionaba anterior, lo cual registra un incremento en estas precipitaciones de aproximadamente el 6%, y un escenario futuro alto donde va a tomar el percentil 90 de estos cambios modelados en este indicador de precipitaciones extremas, registrando un cambio de aproximadamente el 12% de incremento. Para resumir un poco, la amenaza va a resultar modelada en términos de áreas, en representación geográfica, probabilidad en términos de recurrencia, profundidad de inundación va a considerar en áreas asociadas desde 0,5 a mayores de 4 metros, y cuando intente recrear esto en mapas, en un sistema de información geográfica, también va a considerar escenarios de inundación de origen fluviales y pluviales, arrojando, como antes mencionaba, estos 3 tipos de escenarios. Acá podemos ver un output gráfico, donde se muestra, por ejemplo, cómo se grafican los diferentes modelos de inundación, en este caso el fluvial, y en este caso el pluvial, para una recurrencia de 1000 años. La idea no es detenernos en los resultados de este modelo, porque justamente, como comentaba antes, se encuentra en etapa de calibración, prueba y ajuste, pero es explorar brevemente cómo funciona, cuál es su interfaz y cuáles son sus outputs. Bueno, hablando algo de la exposición, acá podemos ver, por ejemplo, un output muy útil que tiene, donde, por ejemplo, podemos ver
en la cantidad de puentes expuestos actualmente a estas amenazas y el porcentaje de incrementos que van a tener en el futuro en un escenario medio y en un escenario alto hacia el año 2050, con una recurrencia de 100 años, considerando de vuelta la falla como la intersección con una inundación de 50 centímetros de profundidad. En estas tablas podemos ver cómo se distribuyen los incrementos de esa exposición que mencionaba antes en los diferentes tipos de retorno. Y lo que me interesaba mostrar aquí es que la mayoría de los incrementos más pronunciados se distribuyen en recurrencias menores a 100 años. Decía que ATRA también intenta crear métricas de criticidad. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, cuán importante es la red cuando falla y dónde se van a producir mayormente estos impactos económicos. Para eso ATRA va a considerar en términos de carga, como mencionaba antes, y va a considerar dos tipos de pérdidas económicas. En primer lugar, los costos de rederivación. Cuando la ruta se ve interrumpida por uno de estos fenómenos de inundaciones extremas y existen opciones de rederivación de esa carga, ATRA va a comparar la ruta original con las posibles rutas de rederivación de esa carga, internalizando los costos adicionales. Y en los casos que no existan opciones de rederivación, ATRA se va a servir de un modelo multirregional input-output, un modelo económico, que va a intentar inferir sobre las pérdidas macroeconómicas que va a experimentar el país por estos escenarios de aislamiento. Esto es, que no reciban las industrias sus insumos para producir y tampoco puedan volcar al mercado sus productos. Este modelo regional output-input va a considerar las 23 provincias y 16 sectores industriales que agregan valor a la economía nacional. También va a considerar la propagación de esa disrupción en la red, el módulo de rederivación del tránsito, y el modelo regional económico input-output va a considerar también la propagación de estos impactos a otros sectores industriales y países limítrofes. Acá podemos ver un mapa donde se representa el impacto total económico. Obviamente por la escala no podemos detenernos en el detalle, pero quería mostrar el producto. Bueno, deteniéndonos un poco en cómo se comportan estas pérdidas económicas, quizás a priori uno podría pensar que los caminos que por los que más carga transitan son los que mayores pérdidas económicas van a tener. Bueno, el modelo viene un poco a discutir sobre esto. Acá podemos ver, por ejemplo, la ruta provincial 4, es una de las que mayores cantidades de tránsito de carga presenta. Podemos ver que tiene 800.000, por ejemplo, $800.000 de pérdida por día. De pérdidas ocasionadas por rederivación del tránsito. Ahora bien, por ejemplo, la ruta provincial 1449, si bien tiene un menor tránsito de cargas, al no tener opciones de rederivación del tránsito, va a originar pérdidas macroeconómicas mucho más grandes que las que teníamos en la ruta provincial 4. Bien. Cuando hablamos de riesgo, ya incorporamos la cuestión probabilística al análisis, y vamos a considerar no solo las pérdidas anuales económicas esperadas, derivadas de esta rederivación del tránsito y pérdidas macroeconómicas, sino también van a estar asociados los daños a la infraestructura y sus costos de rehabilitación. Cuando hablamos de estos daños, hablamos de los impactos económicos directos hacia el camino. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se componen los riesgos a escala nacional para rutas y para puentes, considerando una disrupción máxima cuando suceden estos eventos de 10 días. Estos máximos días de disrupción es un parámetro customizable que presenta el modelo y uno lo puede modificar en función de las capacidades de respuesta de cada administración ante emergencias. Me interesa también detenerme en este gráfico, donde está rankeada la infraestructura vial de menor a mayor riesgo, utilizando los indicadores que veríamos anteriormente. Para este caso de rutas y para este caso de puentes. Lo que me interesa de este gráfico es que muchas veces los análisis en materia de resiliencia al cambio climático están basados en los impactos directos, en los impactos de daños a la infraestructura, que los podemos ver acá representados en color rosa, pero no consideran las pérdidas económicas de la disrupción de este tránsito. Entonces acá lo que podemos ver es que cuando la infraestructura llega al percentil aproximadamente 80 de riesgo ante estos eventos, las pérdidas ocasionadas por los daños a la infraestructura resultan despreciables comparados a las pérdidas macroeconómicas que le generan al país. Y a su vez, estas pérdidas macroeconómicas se incrementan en función de los días de disrupción que experimenta el camino.
Por lo cual, de vuelta, resulta clave preguntarse sobre las capacidades de respuesta ante emergencias. Acá de vuelta podemos ver cómo se comportan estos riesgos en un escenario de futuro alto. Esto es simplemente para mostrar, en este caso de rutas y de puentes, cuáles son los outputs o las posibilidades que tiene el modelo. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuyen los daños directos producidos por el daño a la infraestructura en rutas, y acá, por ejemplo, las pérdidas económicas y el riesgo total que surge de la suma de ambas. Cuando hablábamos del costo-beneficio de las medidas de adaptación, podemos decir que los beneficios surgen de estas pérdidas que mencionaba antes, que serán evitadas al año 2050. Ahora bien, los costos de estas medidas de adaptación fueron tenidos en cuenta por expertos del Banco Mundial, basados en la base de datos ROCS, Road Cost Knowledge System, que tiene en cuenta 81 proyectos financiados en el país por el Banco Mundial, y las adaptaciones que plantea el modelo básicamente consideran los estándares en hidráulicos más altos para reducir el riesgo de disrupción de la red a cero. Si bien no nos vamos a detener en el detalle de estas medidas de adaptación, podemos decir que consideran caminos de 2 y de 4 carriles, de sistema constructivo bituminoso y asfáltico, y también consideran los costos de mantenimiento de rutina, mantenimiento periódico, y de reconstrucción, de donde salen justamente estos impactos directos o daños esperados directos. Bueno, para el análisis costo-beneficio, como les comentaba antes, se tienen en cuenta los costos de las diferentes opciones de adaptación comparado con los riesgos calculados. Y acá en este esquema podemos ver cómo se distribuyen un poco el costo de estas medidas de adaptación en función de la distribución de los beneficios que se van a ver incrementados a medida que pase el tiempo y se acentúen estos fenómenos climáticos. La tasa de descuento que asume ATRA para calcular este análisis costo-beneficio es del 12%, y el tiempo de vida de las medidas de adaptación es de 35 años, del 2016 al 2050. Bueno, acá en este gráfico podemos ver cómo interactúan diferentes variables, de las cuales también algunas se pueden parametrizar, como por ejemplo el crecimiento de la economía o decrecimiento en materia de Producto Bruto Interno, y la duración máxima de la disrupción de los días ante estos fenómenos meteorológicos extremos. Podemos ver que la relación costo-beneficio llega a aumentar hasta 4 veces cuando la economía se encuentra muy dinamizada, vemos que acá el PBI también llega a 4, y cuando los días de disrupción del tránsito se incrementan, tanto en puentes como para rutas, lo cual de vuelta nos habla de la importancia de la capacidad de respuesta ante emergencias, pero también de evaluar el contexto macroeconómico cuando hacemos este análisis de fallas. Acá el modelo nos puede mostrar cómo se distribuye esta relación costo-beneficio para rutas y puentes en la red nacional, asumiendo un máximo de disrupción de días de 10 días y una tasa de crecimiento del PBI de 2.8. ¿Cuáles son las limitaciones del modelo? Muchas veces cuando explicamos desde la sugerencia para qué sirve y cómo funciona, surge la necesidad de ¿se va a inundar esto? ¿No se va a inundar? De preguntas más sitio-específicas. De vuelta remarco que este es un modelo que sirve para la toma de decisiones en materia de planificación, y se sirve de una escala global. No resulta útil para tomar decisiones sitio-específicas, sino para priorizar o poder darse cuenta de cuáles son los lugares prioritarios de intervención, y recién ahí conducir estudios sitio-específicos y diseñar medidas de adaptación puntuales. Dentro de las limitaciones del modelo, algunas son la falta de información topológica, para representar la infraestructura con todos sus atributos y poder poner una escala de fragilidad de la infraestructura vial para los diferentes casos. La inadecuada asignación de costos de transporte, que actualmente se encuentran desactualizados. También la información de estos flujos macroeconómicos de carga que mencionaba anteriormente. El modelo no puede representar la estacionalidad, ni de los fenómenos meteorológicos, ni tampoco de las situaciones de tránsito. Ni tampoco considera capacidad de respuesta ante disrupciones de la red. Por último, no contiene información precisa sobre opciones de adaptación. Esto es lo que comentaba anteriormente, asumir diferentes niveles de riesgo residual. Actualmente ATRA asume 0 y 1, considerando estos altos estándares de diseño en materia hidráulica. Bueno, las conclusiones son que se ha desarrollado y se encuentra en proceso de implementación en DNB un modelo exhaustivo acorde al estado del arte, porque actualmente a escala nacional no hay un modelo de este tipo, para representar las
Para comprender estas características espaciales de la red vial en función de las amenazas en materia de inundación relacionadas al cambio climático. Se ha desarrollado evidencia científica para analizar sistemáticamente los riesgos presentes y futuros asociados a la red de transporte, y se ha desarrollado también evidencia científica sobre la priorización en la reducción de este riesgo, y por último se ha dispuesto en código abierto y a disposición de la comunidad el código de programación de este modelo para que cualquiera pueda implementarlo, actualizarlo y mejorarlo también. Bueno, acá voy a plantear un breve caso práctico que de vuelta la idea no es sentarnos en los resultados, sino poder comprender un poco los outputs y cómo funciona el modelo. Esta es la Ruta Nacional 3, por acá estaría Tolwyn, el lago Fagnano en la provincia de Tierra del Fuego, y puntualmente este caso va a analizar la Ruta 3 entre las progresivas kilométricas 2979 y 3017. Reviste especial interés este tramo, dadas las escasas opciones de rederivación del tránsito que presenta la provincia, sumado a la presencia de algunos cursos de agua que atraviesan la traza y despertaron el interés del distrito, lo cual, bueno, intentamos hacer correr el modelo para este caso. El modelo también tiene la capacidad de que Vialidad puede ir validando las situaciones de inundación, de anegamiento que calcula este modelo bajo sus propios modelos hidráulicos. Acá podemos ver, por ejemplo, los outputs gráficos en materia de mapas, y rápidamente nos podemos dar cuenta que los escenarios fluviales, de inundaciones fluviales, no van a representar el riesgo, sino nos deberíamos centrar más en los escenarios fluviales. Cuando vamos a las métricas, esto se confirma. Acá podemos ver en la exposición a inundaciones que tenemos en escenarios fluviales, en materia de longitud de esa exposición, va a ser mucho mayor a la de los escenarios fluviales, si bien la probabilidad de recurrencia para todos va a ser de 1 en 5 años. Como les decía antes, dadas las escasas opciones de rederivación del tránsito que ofrece la provincia, en el caso de interrupción no vamos a tener pérdidas económicas por rederivación del tránsito, sino pérdidas macroeconómicas por escenario de isolamiento. Dentro del riesgo, acá podemos ver cómo se van a distribuir los costos de daño a la infraestructura anuales versus las pérdidas, y también, perdón, las pérdidas económicas por día que vamos a tener. Acá de vuelta van a estar consideradas las opciones de adaptación, la inversión inicial, los costos de mantenimiento y la inversión total, y acá está discretizado por kilómetros. Como les decía antes, algunos de los parámetros que se pueden customizar son la duración de esta disrupción. Uy, perdón. Me fui de la presentación, me parece. Ya estamos terminando igual. Ahí está, vamos rápido así. Les decía, acá están la cantidad de duración de la disrupción de los días y la tasa de crecimiento económica, que actualmente, más considerando los rebotes que hubo post-pandemia, estos valores han quedado completamente desactualizados. Me interesaba ver puntualmente en el análisis costo-beneficio cómo se comportaba en esta relación a medida que vamos jugando con estos dos parámetros. Por ejemplo, para una disrupción de máxima de 30 días ante un corte del camino, y una economía muy dinamizada, estamos hablando de un PBI del 4%, así todo la relación costo-beneficio no es suficiente para implementar estas medidas de adaptación. Esto significa que los costos van a ser mayores a las pérdidas económicas evitadas en el futuro. Si llevamos la duración de la disrupción de la red a 80 días, recién empieza a alcanzar la relación costo-beneficio para intervenir, y si forzamos el modelo llevándolo a 100 días, vemos que se incrementa claramente la relación costo-beneficio. Los dos puentes que presentaba el tramo, en estas dos porciones donde atravesaban cursos de agua, para el primer puente en progresiva 2983, vemos que aún forzando el modelo a los máximos, la relación costo-beneficio no alcanza para intervenir. Sin embargo, en el otro puente, de progresiva 3000, vemos que apenas con unos 10 días de disrupción del camino ya se acerca a una relación costo-beneficio propicia para intervenir. Cuando digo intervenir, significa realizar investigaciones precisas para realmente calcular esto y diseñar medidas específicas. Con 20 días de corte ya la relación sobra, con 30 días de corte más aún,
y forzando el modelo con 100 días de corte, como les decía antes, alcanza hasta 4 veces la relación costo-beneficio original. Acá podemos ver un output para toda la provincia, considerando 20 días de cortes. Vemos que los tramos donde la relación costo-beneficio es oportuna para intervenir son estos, algunos puentes y esta porción de la ruta 3. Ahora bien, supongamos que en las capacidades de respuesta ante emergencias de la administración se disminuyen y los cortes van a durar 70 días. Vemos que se incrementa la cantidad de infraestructura en su relación costo-beneficio y si forzamos el modelo a 100 días, más aún. Bueno, gracias, eso es todo. Espero les haya resultado interesante. El aplauso bien fuerte para el licenciado Facundo Pereira, de la Dirección de Vialidad Nacional. Unas consultas.